todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor, además, con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores, que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social, y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Los españoles piden miles de mujeres, y mujeres, y mujeres, y mujeres. En esa tarea, la Corona no escatimará esfuerzos. Siempre alentará los abominables atentados terroristas en Oriente Medio. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. El futuro de España requiere una sustancial mejora de los niveles educativos de sus hijos, autoridades, padres, profesores y alumnos. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas de ambiciones particulares. A todos los españoles, especialmente a Quijote, a quienes trabajan al servicio de mi familia, que se entregan día y noche, y esta noche también, todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad para el año 2012. Buenas noches.